Hola, no hables tú. Ya sé que me oyes. Espero te mejores. Moni? Muy bien. Vamos a ver quién más llega. ¿Cómo están? Buenos días, Andy. Oh, Yadixa se fue. Yadixa ya estaba aquí. Hola, Moni. No hables, ¿eh? Muy bien, por el chat todo. Andy, ¿cómo estás? Es profe. Bien, bien, iré. ¿Qué andamos? Ok. Vamos a esperar tantito a sus compañeros a ver si ya llegan. Ya está listo el Mentimeter desde ayer, para que juguemos ahorita en un rato. Se supone que ayer teníamos que haber hecho la actividad, pero bueno, no importa. Se nos pasó por un día. Ok, si es que ahorita en un rato más les envío el enlace para que juguemos Mentimeter. ¿Va? A ver, ¿quién más viene? Faltan muchos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. profe. ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué dice? Pues pasé mala noche, Cuenta. fíjate. No pasé buena noche. La verdad es que me siento muy cansado. Dormí muy poco. Me dio como insomnio. También a mí me levanté como a las 3, 4:30 más o menos. Ya Y ya no no pude pudiste dormir. dormir. Así me pasa a mí de repente. Y es cuando hace, se sofoca, cuando hace mucho calor me pasa eso. Y hoy me pasó, hoy desafortunadamente. Pero bueno, pues aquí estamos. Vamos a recordar otro tema rápidamente. ¿Qué es el SAM? ¿Recuerdan ustedes qué es el SAM? Sistema aduanero mexicano. Exactamente. Voy a empezar a compartir la pantalla.
nuestro viejo amigo el SAM, Sistema Aduanero Mexicano. ¿Recuerdan? La ley aduanera correlacionada con las reglas y otros reglamentos relacionados al comercio exterior. Decíamos que es básico para las operaciones de comercio internacional, comercio exterior. ¿Sí? El comercio, la importación y exportación de mercancías, el comercio exterior. Mercancías que la ley nos dice que son bienes fungibles. Otra vez la palabrita hasta que se la aprendan. Un bien fungible es aquel que es tangible, que es decir, lo puedo tocar, existe, ocupa un lugar en el espacio no sideral, sino en el espacio normal de nuestra dimensión, ¿sí? Y además cumple con que sufre un desgaste por el uso habitual, ¿sí? En ese sentido, hay bienes que no pueden ser considerados mercancía porque no cumplen con estas situaciones o porque no son puestos para poderlos usufructuar, es decir, enajenar, venderlos, hacer intercambio comercial, que es el objeto del comercio. Uno de esos bienes que llegan a entrar por las aduanas de México, ya sean marítimas, terrestres o aeroportuarias, aéreas, son los restos o despojos de una persona que ha muerto en otro país y que viene acompañado pues de su su ataúd, ¿sí? Esos, aunque son bienes, aunque son tangibles, el ataúd mismo es fungible, es posible considerarlo como una mercancía, cuando viene acompañado, viene conteniendo los restos de una persona, no se considera mercancía. Entonces, evidentemente, las mercancías cumplen una función importante. ¿Sí? Las mercancías son para el uso en cualquiera de sus modalidades, ya sea en venta o donación, porque también hay ingresos por la aduana de donaciones, es decir, mercancía que es regalada propiamente. Y que en la aduana debe reunir ciertos requisitos. Uno de ellos, muy importante, es el pago de impuestos. No me importa que no la hayas pagado, ¿sí? Si la mercancía es para usufructo, para usarse, para ser enajenada o para lo que sea, para ser usada por otra persona u organización, entonces se reputa como mercancía y por lo tanto debe pagar impuestos. Un ataúd con los despojos de una persona, con los restos de una persona, no es una mercancía, no va a ser destinada al uso, enajenación y demás. Contiene a una persona muerta que va a ser enterrada o cremada en su caso, ¿sí? Ahora bien, los ataúdes, el mismo ataúd, si entra en calidad de mercancía, sin tener nada dentro, nuevo, para ser enajenado, usufructuado o lo que sea, entonces entrará como mercancía, ¿sí? Recuerden ustedes que toda la mercancía debe cumplir también con algunas cuestiones en la aduana. El primero es que debe ser destinado a un régimen de aduanero. Un régimen aduanero cualquiera que sea dentro de los 6 de importación que tenemos, cualquier régimen en el que vaya a entrar, como vaya a entrar, entonces debe ser destinado en el despacho. Y la otra, que también debe cumplir durante el despacho, es que todos los bienes causan impuestos. Causan impuestos que estén exentos en ciertos momentos del impuesto a la importación, el impuesto general de importación, conocido como arancel, bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Pero todos los impuestos, todos los productos, todas las mercancías causan impuestos, ¿sí? Dependiendo también el régimen aduanero al que son destinados y el tipo de bien. Para poder saber cuáles son esos impuestos que pagan, deben cumplir las normas del sistema aduanero mexicano. Es decir, deben ser clasificados en lo que se conoce como el código arancelario o la fracción arancelaria. ¿Ok? Bueno, eso es el sistema.
En todos los países del orbe, en todos, la entrada y la salida de las mercancías es regulada y es sujeta a derechos, no solo por impuestos, sino también por aprovechamientos o derechos. En el caso de la mercancía que entra o sale y utiliza la aduana, independientemente de que la mercancía vaya para exportación o para importación, se paga un derecho de trámite aduanero. Ese derecho de trámite aduanero se conoce en México como el DTA, D de dedo, T de Tito, A de Antonio, DTA. Y se paga en el momento mismo del despacho, igual que los impuestos. ¿Ok? Entonces, este derecho de trámite aduanero más los impuestos que son necesarios, más el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, hacen posible, más bien, hacen posible que el bien entre a nuestro país, cumpliendo todo esto. Ahora bien, para ello, pues todo debe ser basado en normas, todo en leyes. La autoridad no se puede inventar de la noche a la mañana ni un impuesto ni un derecho. Nada que no esté contenido en la ley de ingresos, que es el paquete económico que México, bueno, parte del paquete económico que México promueve normalmente durante el mes de septiembre, o sea, este mes, el mes que acaba de terminar. Hoy es 1 de octubre. ¿Sí? El mes pasado, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega el paquete económico a los y las diputadas del Congreso de la Unión, quienes van a analizar de dónde vamos a obtener primero los recursos para después destinarlos en un presupuesto de egresos. Eso es cada año y es atribución de los diputados. El Ejecutivo presenta el presupuesto, la ley de ingresos, ¿sí? Y después, una vez que se aprueban de dónde vamos a obtener los ingresos, y ahí viene todo lo que son los cobros de impuestos, de derechos, de aprovechamientos y cualquier otro ingreso que el Ejecutivo Federal o que el Gobierno Federal va a tener y cómo después los va a distribuir a través de un presupuesto de egresos. ¿Ok? Ese es el caminito. Entonces, todo está basado en la ley. Así como eso está basado en esa ley de ingresos, esos cobros, esos derechos, toda la operación aduanera está basada en el derecho aduanero. Y el derecho aduanero incluye 3 ordenamientos jurídicos bien importantes. La ley aduanera, como parte del marco de organización y operación de la aduana, la ley de comercio exterior que vimos en la legislación 2, que entre otras cosas nos dice cómo vamos a cobrar los aranceles, qué tipos de aranceles vamos a incluir, qué mecanismos de defensa del país vamos a accionar en caso de un ataque masivo de comercio desleal, ¿sí? Y también la promoción de las exportaciones de nuestro país a través de mecanismos de promoción. Sí, todo eso viene en la Ley de Comercio Exterior, Ley de Comercio Exterior. Y finalmente, los impuestos. En una ley, la ley más chiquita en cuanto a artículos, aunque no en hojas, creo que son como 700 hojas la que trae la ley la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es una ley bien sui generis, les digo, solamente tiene 2 artículos. En el primero vienen todas las clasificaciones arancelarias existentes hasta el momento de generar la ley, junto con su porcentaje de arancel, o con el monto que deben pagar los aranceles, ¿sí? Los productos, el monto de arancel que deben pagar. Recuerden, bueno, vamos a ver eso ahorita en un ratito. Solamente estamos recordando que es el SAT. ¿Okay? Entonces, la ley aduanera nos habla de esas regulaciones y restricciones no arancelarias, el cumplimiento. La ley de comercio exterior incluso va más allá, nos da algunas restricciones que deben cumplir, unas regulaciones, ¿sí?
Y la ley aduanera también habla de valoración aduanera, depósito ante la aduana, precios estimados, regímenes aduaneros, infracciones y sanciones. ¿Okay? Entonces, la operación de la aduana viene en la ley aduanera. Las funciones del SAM son la facilitación del comercio. La aduana debe ser un lugar donde la circulación de la mercancía sea oportuna, rápida y segura. La aduana debe garantizar eso a los importadores y a los exportadores. También es parte del sistema de recaudación que la ley de ingresos nos da. Es controladora del tráfico de mercancías y además es generadora de información. Les decía ayer que la aduana no cumple nada más una función, cumple varias. Estas son de las más importantes. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Moni, si tienes alguna duda, tú solo levanta tu manita y yo entenderé. Ya te preguntaré por el chat. ¿Ok? ¿Quiénes estamos, por cierto? A ver. Está Michi. Michi, muy buenos días. Qué bonito que vienes a clases. Buenos días, profe. Yadi, buenos días. Yo no sé si ya te había saludado, pero saludo de nuevo. Buen día, profe. Andy, Daniel y Mon. Moni está un poquito indispuesta de su garganta, por lo que no la vamos a hacer hablar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, esas son las funciones que cumple la aduana. Si yo les digo, por favor, en un examen, en un quiz o en lo que sea, mencionen una de las funciones de la aduana o del sistema aduanero, cualquiera de estas cuatro puede caber. Estos son los componentes del sistema aduanero. El primero es el derecho positivo, que son las leyes. Derecho positivo está basado en las leyes y son alrededor de 11 ordenamientos entre leyes directas y leyes indirectas que componen ese derecho positivo. Luego vienen dos tipos de normas, las normas formales y las normas sustantivas. ¿Sí? Las normas formales incluyen ciertos ordenamientos a nivel de norma y la otra de sustanciales, otros, como por ejemplo los documentos necesarios para realizar el despacho aduanero, el pedimento, etcétera, etcétera. Luego tenemos la automatización y sistematización. El sistema aduanero se basa en un software especializado y poco a poco ha generado más espacios, sistemas, ha sistematizado más su quehacer. Luego tenemos los actores y su corresponsabilidad. ¿Cuáles son esos actores? Ya lo habíamos platicado. La autoridad, los consignatarios, los vendedores, o sea, los importadores, los exportadores, los transportistas y todas aquellas personas, ¿sí?, que están inmiscuidas en el despacho aduanero. Luego, la inhibición del fraude vía sanciones. Todo el sistema de sanciones a través de los procedimientos administrativos en materia aduanera, los famosos PAMAS. ¿Y cómo inhibimos el delito en sí, el fraude fiscal? El delito fiscal, el delito en una aduana puede ser considerado como un error, una omisión, o bien puede ser considerado como fraude fiscal, dependiendo la investigación que se hace, que se realiza durante el desahogo de esa acta, de ese procedimiento que es el coco de los importadores, conocido como el PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Okay? Y luego, algunos elementos claves en términos científicos en donde no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, tenemos ahí la clasificación arancelaria, tenemos el valor de la mercancía en aduana y algunos otros elementos. Creo que estos dos son los más importantes. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos dudas? Bueno, nosotros ya hemos visto algo de las leyes. Ya vimos que la operación aduanera se basa en su ley, la ley aduanera con su reglamento, sus reglas y sus anexos. ¿Okay? En la parte fiscal tenemos el Código Fiscal de la Federación, con su reglamento y sus reglas, la tarifa, la ley
de los impuestos generales de importación y exportación, aquí es LIGIE, que trae su tarifa, sus reglas, generales y complementarias. Todas vienen en la ley, aquí sí no hay más. Otras leyes del tipo fiscal, como son la ley del IVA, la ley del impuesto sobre automóviles nuevos y la ley de los impuestos especiales de producción, los impuestos especiales de producción y servicios. ¿Sí? Y tenemos, por otro lado, la famosa ley de comercio exterior. Con su reglamento y sus reglas, cualquier acuerdo generado para el libre tránsito del comercio, como son las normas oficiales mexicanas, que deben cumplir todos los productos manufacturados que vienen a México. Las NOMS son para productos manufacturados. Y todos los decretos, como por ejemplo el PROSEC, el IMEX, el ESEX y el ALTEX. Algunos de ellos ya extintos, por cierto. Ahorita el que está vigente es el IMEX. Y hay otro procedimiento, ¿sí?, a base de un decreto, que se conoce como drawback. ¿Se acuerdan qué era el drawback? ¿Alguien? Moni, tú no digas. Yo sé que sí te acuerdas, pero no me digas. ¿Qué es el drawback? Se escribe drawback. Lo vimos en Legis 2. Nadie de los equipos, parte de Moni. A ver, Dani. No sé, profe, no me acuerdo muy bien, pero creo que es algo que se te remunera, ¿no? Exacto, es la devolución de los impuestos cuando tu producto entra, paga impuestos. Importas un producto. Este mismo producto lo tienes aquí un rato. En el momento no haces una importación temporal, sino que haces una importación definitiva, bajo el régimen de importación definitiva. Pero resulta que el bien no se va a quedar en el país. Por alguna razón va a salir igual. Entonces tú compruebas ante la autoridad a través del pedimento de importación que el mismo producto que entró en su momento va a salir. Y entonces la autoridad te hace una devolución de impuestos. Tanto el IVA como los impuestos que hayas pagado. ISAN, los que hayas pagado, los aranceles, todo eso. ¿Ok? Ese es el drawback. Que también entra en los decretos. El drawback es un decreto, no es una ley. ¿Qué diferencia tiene una ley a un decreto? Bueno, la ley tiene un objeto general de la legislación y es válida para todos los gobernados, para todos los ciudadanos mexicanos. El drawback, un decreto es únicamente para aquellas personas que se encuentran en una cierta situación, no es universal, no es para todos. ¿Sí? Es la gran diferencia entre ley y decreto. ¿Sabes? Quiero decirles que también, bueno, hablando ya de temas legislativos, las leyes se promulgan mediante decretos del Ejecutivo, es decir, la ley como tal es aprobada por las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es aprobada por mayoría legislativa, sí, en ambas cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Ya que está lista la ley, ya que está aprobada por el Congreso, entonces se pasa al Ejecutivo para que éste la promulgue y la promulgue mediante un decreto. También es otra excepción. ¿Sí? Ahí me podrán decir, es que un decreto, ahí sí el decreto va para todos, sí, pero lo que está haciendo ese decreto, el decreto no es la ley, es únicamente lo que el Ejecutivo Federal necesita para que esa ley sea promulgada, sea vista, sea publicitada para todos y cada uno de los ciudadanos de este país, de esta República Federal Democrática, conocida como Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre completo de nuestro país. ¿Ok? Bueno, vimos también que esas normas formales y sustantivas se basan en este documento, estoy señalando con el mouse, que se llama pedimento, que es la esencia del despacho aduanal. También tenemos los padrones. Ya veíamos que es requisito de los importadores ser inscrito en el padrón de importadores. También los exportadores, aunque esa parte de la ley ya se derogó, debían estar inscritos en un padrón de exportadores. Eso ya no es necesario, pero en la importación sí.
También las facultades de revisión y comprobación de la autoridad, los actos de molestia, que la vez pasada los vimos de manera muy somera, pero que hoy son más importantes. Las verificaciones, los reconocimientos durante el despacho, los reconocimientos fuera del despacho, es decir, en las carreteras o en lugares donde puede, vías férreas y demás, y las visitas domiciliarias, que son parte de la comprobación que hace la autoridad una vez que la mercancía ya salió y ya está en el destino convenido. ¿Cómo voy a saber cuál es el destino? Pues en el pedimento hay una parte donde dice qué destino le voy a dar y en qué lugar la voy a tener. Evidentemente se presume que una mercancía importada por un importador, válgase la redundancia, va a estar en su casa, en su oficina, en su planta, en su lo que sea. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos preparando el terreno porque ya la semana que entra vamos a empezar a ver medios de defensa. Vamos a desmenuzar qué son los procedimientos, ¿sí? Ya ahora sí con sus artículos de ley, como debe ser. ¿Cuáles son los procedimientos? Tanto de instalación de un PAMA como de defensa contra un PAMA. ¿Ven? Y todo nos lo da la ley y el reglamento. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hablen ahora. O callen para siempre. No, no es cierto, para siempre, ¿no? O callen por el momento. Aquí están las normas sustantivas, que son los impuestos por un lado, todas las tasas generales y las de remedio. Las de remedio son aquellas tasas que son, ¿cómo se dice? Son incorporadas de manera provisional, por alguna razón. Las tasas preferenciales, los tratados comerciales. Algunas tasas preferenciales a las que puede hacer uso la industria, como el PROSEC y la regla octava. La regla octava que tiene que ver con la fracción arancelaria y el pago de los impuestos, ¿sí? La tasa preferencial por destino en el caso de exportación. O cuando es una importación temporal, los impuestos que se pagan en la franja y región fronteriza, que es una franja paralela a la frontera, tanto al norte como al sur, en donde los impuestos son de otro tipo, no son los generales. Y la tasa simplificada aplicada a pasajeros y lo que viene por mensajería. ¿Okay? Por otro lado, las otras contribuciones, como son los impuestos adicionales que se pagan en la entrada, en la aduana de entrada, el IVA, el ISAN, el IEPS, y aquí está el famoso derecho de trámite aduanero. Las regulaciones no arancelarias, como son los permisos, los cupos, los avisos. Platicamos que era un cupo, ¿se acuerdan? En legislación 2. Cuando vimos, perdón, lo concerniente al tipo de aranceles. Ya vamos a ver eso en la sección correspondiente, pero el cupo en general es la capacidad que tiene un país para adquirir mercancías que son, ¿cómo les dijera? Estratégicas o necesarias. Por ejemplo, en México se produce maíz y para proteger la industria, bueno, no la industria más bien, proteger a los productores de maíz en México, no es una industria puesto que no hay una transformación. Por eso no puedo decir que es una industria. Para proteger a esos productores de ese bien que se llama maíz, se ponen cupos. ¿Qué es eso? Bien, se lleva un recuento de las plantillos nacionales y su posible cosecha. Y se hace una comparación contra el consumo nacional. Si el maíz que está produciendo México no alcanza a satisfacer el consumo nacional, entonces se puede importar. De otra manera está prohibido. ¿Sí? Eso es un cupo. Igual para la exportación. Platicábamos del otro caso que es el del azúcar. El azúcar, cuando produce en el territorio nacional, debe satisfacer la demanda nacional. Y solo se puede importar aquel excedente, una vez satisfecha la demanda. Eso sucede con el maíz en caso de importación
y el azúcar en caso de exportación. Y a esos cupos se les aplican aranceles diversos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias, ya. Los demás no me dicen nada. Está bien. Oigan, Rafa no llegó. ¿Qué pasó? No sabe. Bueno. La parte 3, correspondiente a la automatización, habla de que hay un sistema automatizado aduanero integral conocido como el SAI, donde recibe información de transportistas, de almacenes, de pedimentos, puede generar consultas de lo mismo para particulares, agentes aduanales y otros. Y de lo que se trata este sistema es que facilite el llenado, la validación y la autorización del pedimento, básicamente. Este mismo sistema entrega salidas al registro a la unidad de glosa. ¿Se acuerdan que quedamos que es la unidad de glosa? La unidad encargada de llevar a cabo los registros estadísticos y conservarlos. Esa misma unidad de glosa está en comunicación constante con el Instituto Nacional Mexicano, que provee de información estadística a todo el país. ¿Cómo se llama ese instituto? ¿Sí se acuerdan? Que es el encargado de toda la estadística a nivel nacional, censos y demás. ¿No se acuerdan? A ver, Dan, tú sí te acuerdas. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ¿Cómo se llama? El INEGI. El INEGI es el instituto que, apoyado por estos registros históricos, estos registros estadísticos, nos va a generar la estadística nacional. En lo concerniente a las importaciones y las exportaciones. Y algo bien importante que se conoce como balanza comercial, que es el saldo de las exportaciones menos las importaciones de mercancía. ¿Okay? Porque también hay importación y exportación de servicios, también hay importación y exportación de otros, de capitales, por ejemplo, ¿no? Ingreso de capitales, salida de capitales. Todo eso se registra en una gran cuenta nacional, una gran contabilidad nacional que se conoce como balanza de pagos. Entre ellas tiene la cuenta corriente, que es donde viene todo el ingreso y salida de mercancías, ya sea mercancías, servicios, o lo que nuestro presidente vitorea tanto y que no depende de él, que son las remesas. ¿Qué son las remesas? Vale la pena que le pongan atención tantito a esto. Las remesas son el ingreso de dinero por medio de los inmigrantes o los emigrantes de este país, más bien los emigrantes de este país que viven en el extranjero y que envían a sus personas, a sus familiares o incluso a sus comunidades, porque hay, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero hay algunos clubes de migrantes, en Estados Unidos sobre todo, que envían dinero para mejorar su comunidad originaria, su pueblo, pues. ¿Sí? Bueno, todo eso viene a colación de lo que es la balanza comercial. Entonces, el sistema de automatización y sistematización. Ya no me voy a detener mucho, válgase conocer que el SAI, famoso SAI, también genera el famoso semáforo fiscal, que es el sistema aleatorio de reconocimiento aduanero. ¿Sí? El SAI, a través de la elaboración del pedimento, nos da esa información. Nos genera aleatoriamente ese semáforo que cuando es verde, pues tiene pase libre, y cuando es rojo, necesita ser reconocido. ¿Sale? Bueno, la corresponsabilidad. Decíamos que los actores del comercio internacional, los actores del despacho, deben cumplir funciones que la aduana genera. Es decir, esos actores, en corresponsabilidad con lo que la aduana mandata a través de sus ordenamientos jurídicos, debe llevar a cabo las acciones conducentes, como es la recaudación, es decir, pago de impuestos,
Por el lado de los corresponsables son el pago de los impuestos. La aduana los recauda, pero quien los paga pues, son los importadores. Suministro de protección y seguridad a la mercancía allá adentro y a las industrias nacionales, la industria nacional. También el respeto de la propiedad intelectual, el evitar el terrorismo y el lavado de dinero, fomento de procedimientos aduanales cada vez más expeditos y menos complicados, decretos y esos programas de fomentos, acuerdos de facilitación fiscal o aduanera, como por ejemplo los regímenes de depósito fiscal, depósito fiscalizado, perdón, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Y la información que se genera de todos los documentos, requerimientos y auditorías que se generan durante el quehacer, ya sea de creación, de recepción, pues, más bien, o de control de los productos que ya ingresaron a México. ¿Quiénes son los corresponsales? Pues la autoridad, los agentes y apoderados aduanales. No hemos platicado de los apoderados aduanales, pero ya creo que ustedes ya lo saben. Los agentes logísticos, es decir, todos aquellos que llevan o traen mercancía, ¿sí? Y los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues los importadores o los exportadores. Estos actores deben observar todo lo visto en la lámina anterior. Todo esto. ¿Sí? Fíjense, esto lo vimos en una semana y ahorita ya lo vamos a terminar. Bueno, es que nada más el repaso. ¿Sí se acuerdan que lo vimos o no? ¿No se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Ya les está cayendo el 20 de todo lo que vimos? La inhibición del fraude aduanero vía sanciones. El fraude pues, puede darse por evasión fiscal, por ilusión de las normas o por utilización de documentación falsa. ¿Sí? Y eso da lugar a infracciones, son sanciones, restricción de la operación e incluso hasta la cárcel. Si es que el daño que se presume está haciendo el importador y el agente aduanal contra el erario, contra el fisco, ¿sí? Puede ser presumiblemente una evasión fiscal, que hoy en día es un delito grave que requiere cárcel. Entonces, hacer bien las cosas, tanto por los importadores como por los agentes aduanales, y no hablo de exportadores porque los exportadores generalmente no pagan impuestos, que es algo de lo que la aduana siempre está muy pendiente, ¿sí? Del pago de los impuestos, del cobro de los impuestos para ellos. ¿Vale? Entonces, la inhibición, el fraude puede ser en esos tres niveles, ¿sí? Y dependiendo del nivel del fraude o del intento del fraude, la presunción del fraude, es el tamaño de la sanción, que puede llegar incluso con la privación de la libertad. Y luego vimos, y esto lo voy a dejar, aquí voy a dejar la presentación porque ya se va a acabar el tiempo y esto lo vamos a ver más desmenuzado y vamos a ir aclarando más, de manera más específica, con artículos de ley y demás, los elementos clave en términos científicos, que es la declaración precisa del embarque, los regímenes aduaneros, la valoración en aduana y la clasificación arancelaria. Ya vimos la valoración en aduana perdón, ya vimos los regímenes aduaneros, esto no lo vamos a saltar, pero lo que conlleva a la declaración precisa del embarque, es decir, la elaboración de un pedimento bien hecho, en donde se haga precisa la clasificación arancelaria, ¿sí? Es bien importante. La valoración aduanera, que es otro de los temas bien importantes, porque de aquí depende la base gravable para el cobro de los impuestos que va a marcar la clasificación arancelaria. Estas dos están íntimamente relacionadas. ¿Sale? Pues aquí le dejamos, jóvenes, nos vemos a las 8:20. ¿Sale? 8:20. El Mentimeter lo vamos a hacer después de del segundo enlace, para que veamos lo que viene y viene parte del Mentimeter. Viene en el Mentimeter esa parte. ¿Sale y vale?
Desayunen, por favor. Nos vemos a las 8:20. Bye. Ahorita subo los videos. O sea, recuérdenme, si no ven el foquito rojo, díganme, profe, no está grabando. Bueno, no con esa voz, ¿verdad? Pero así más o menos. Nos vemos al ratito. Hasta un ratito, profe. Cuídense. Bye. Chuy, no te saludé a ti, Chuy. Bienvenido, Chuy. No, profe. Hay que hacer las actividades del Classroom. Nos vemos al rato. Sí, profe, ya se las mandé. Bye. Claro.